luego de que Estados Unidos autorizara el fin de semana a Ucrania el uso de misiles de largo alcance. Este martes el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el primer ataque con este tipo de misiles de manufactura estadounidense y también fue confirmado este ataque por Ucrania contra la región de Briansk sin que se reportaran daños significativos ni personas heridas. Rusia informó que durante el ataque 5 misiles fueron derribados y otro fue dañado, pero sus fragmentos provocaron un incendio en una instalación militar en la región. Tras este hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que amplía las posibilidades de usar armas nucleares contra un estado no nuclear si este cuenta con el respaldo de potencias atómicas. El documento indica que el presidente ruso es quien toma la decisión de utilizar las armas nucleares y señala que una agresión contra Rusia por parte de un país que pertenezca a un bloque militar será considerada como una agresión de todo el bloque. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, explicó que la nueva doctrina nuclear aprobada por el presidente Vladimir Putin implica que estos misiles de la OTAN lanzados contra territorio ruso podrían ser considerados un ataque del bloque entero y señaló que Rusia podría tomar represalias con armas de destrucción masiva contra Ucrania y las principales instalaciones de la OTAN donde quiera que estén ubicados. Esto lo publicó en su cuenta de X y aseguró que, pues significaría una tercera guerra mundial esta respuesta de Rusia. Y precisamente para darnos todo el contexto de este enfrentamiento, por qué son estos tratados de armas nucleares, cómo se previene que se llegue a estos enfrentamientos, tenemos una entrevista con Eric Fernández, especialista en asuntos globales. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes en SPR Informa. Sin duda, momentos muy importantes a nivel global que estamos viviendo y que el desarrollo de estas situaciones pues nos traen en una atención mayor acumulada a estos distintos ángulos en la información global que hoy por hoy pues nos rodean. ¿Cómo podemos entender esta firma de este nuevo documento de Rusia, este nuevo ataque con los misiles de largo alcance en contra de Rusia? ¿Cómo estos países pueden frenar esta escalada? Así es, pues bueno, para poner muy rápidamente en contexto esta situación, hay que recordar que el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene ya poco más de 1000 días y en estos casi ya 3 años donde estamos viviendo pues una guerra progresiva con distintos niveles, pues ha tenido ya fuera buena parte de los reflectores mundiales. Y esto no quiere decir que la guerra se haya suspendido, pero desafortunadamente por otros conflictos como los que se están viviendo en Medio Oriente con tantos frentes que se han desarrollado por allá, además de las elecciones en Estados Unidos, como que hemos perdido este enfoque de algo que está aconteciendo día a día. Y bien, en los últimos meses y en las últimas semanas en particular, informes de inteligencia de los Estados Unidos y de Corea del Sur, pues señalaban que un grupo importante de militares de Corea del Norte habían estado ya presentes en Rusia para apoyar a las acciones del ejército ruso en contra de Ucrania, lo cual significaba pues un elemento de tensión mayor que desafortunadamente no tuvo eco en los medios internacionales y sobre todo en aquellos que estaban tomando decisiones en materia de seguridad a nivel global porque su eje estaba en otro lado. La respuesta de los Estados Unidos pues no se dejó esperar. Tras confirmar estos informes, participaron directamente de un proceso de validación que alcanzamos a ver hace algunos días, en el cual el presidente Biden de los Estados Unidos autorizó el uso de misiles de alcance medio, pero para ser lanzados desde Ucrania hacia posiciones rusas, no solo dentro del territorio ucraniano, sino ya directamente en territorio de Rusia. Y lo que atestiguamos la tarde y noche de ayer y que ha sido un eco importante en las redacciones internacionales es que al menos 6 misiles de este tipo de alcance, que es un rango de 300 kilómetros, alcanzaron ya a posiciones en Rusia. De ahí el grado y el nivel de respuesta de Vladimir Putin y de los militares rusos que lo ven finalmente como una escalada en este proceso de enfrentamiento con Ucrania y de cuyas consecuencias, pues bueno, hay una parte de retórica, pero también pues de preocupaciones a nivel global
porque en 2 meses uno de los actores participantes de esto ya no va a estar presente en las negociaciones para desescalar, para disminuir las tensiones, como es el presidente de los Estados Unidos, Eric, Joe Biden. permíteme que, ¿Sí? si nos podemos regresar un poco, ¿cómo pudo confirmar Estados Unidos la presencia de tropas de Norcorea en Rusia? Porque, bueno, no sería la primera vez que Estados Unidos dice tener pruebas para escalar un conflicto en el mundo. Recordemos Irak en 2003 con la presunción de armas de destrucción masiva. ¿Tiene pruebas fehacientes Estados Unidos de que hay tropas norcoreanas en Rusia? Pues encontraron en distintos informes de inteligencia de Corea del Sur, ¿no?, que los Estados Unidos validan mucho, y de su propio sistema de inteligencia. Los norteamericanos decían que tenían 10,000 efectivos norcoreanos participando de ejercicios militares en Rusia. Por otro lado, Corea del Sur decía que eran hasta 106,000 militares de Corea del Norte entrenados y puestos a disposición para ejecutar acciones acompañando al ejército ruso en contra de Ucrania. Cruzaron estos elementos de inteligencia, estos informes, y por eso es que llevaron a que el presidente Biden acelerara esta validación. Si es cierto o no, yo creo que va a quedar dentro de la responsabilidad de los tomadores de decisión militar en los Estados Unidos. Sin embargo, pues siempre el gobierno ruso ha dicho que estaban en entrenamiento, en prácticas militares, en ejercicios, pero que no tenía nada que ver con la acción rusa en Ucrania. Pero lo que sí es cierto es que sí había efectivos y que estaban en la región fronteriza entre estos dos países. Eric, otra cosa, ¿y cuáles serían los candados que tienen estos países para utilizar este tipo de armas, ya las armas nucleares, escalar este conflicto y que sigamos hablando de preocupaciones y no ya de un riesgo mayor? Yo creo que hay varios elementos dentro de un conflicto militar. Lo que son las operaciones militares en el campo, en terreno, en la utilización de, pues, ejércitos de tierra, la utilización de armas como las que se han desarrollado, de misiles del sistema táctico de los Estados Unidos, y que ahora ya, pues, se validó también que fueron utilizados en las últimas horas. Pero hay una parte sumamente imprecisa, pero sumamente interesante. ¿A qué me refiero con esto? A la retórica militar. Y por lo tanto, Rusia asume que la utilización de estos misiles norteamericanos por el ejército de Ucrania es finalmente escalar la violencia en contra de la población rusa, lo cual le da la potestad de incrementar, al menos en el discurso, al menos en la retórica, al menos en esta narración o narrativa que quieren imponer, pues finalmente un paso más adelante. ¿Y cuál es el peligro de toda esta retórica? Pues que, bueno, se utilizan, como bien mencionabas, en el 2003, esta retórica de las armas de destrucción masiva, de las armas químicas y en este caso de las armas nucleares en el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál es el asunto aquí? Ucrania, pues bueno, no ha tenido el despliegue técnico-militar que ellos decían que tenían, a pesar de todo el apoyo que ha dado Estados Unidos a través de distintos pues, remesas de carácter urgente que ha impactado el Congreso de los Estados Unidos en los últimos años y que ya son varios miles de millones de dólares para ejecutarlas. Y lo que hoy estamos visualizando es que han dado un paso más adelante, pero todavía afortunadamente se queda en la retórica. Lo que sí es cierto es que hay un cambio en la legislación interna, al menos en las políticas de defensa de Rusia, que a través de una reforma que realizó entre el domingo en la noche y ayer por la mañana el presidente Putin allá en Rusia, extienda las posibilidades del contraataque, diciendo y aduciendo que cualquier responsabilidad de misiles producidos fuera de Ucrania, pero utilizados por el gobierno de Ucrania, es finalmente un atentado de fuerzas multinacionales, en este caso de Estados Unidos o incluso de la OTAN, por los cuales puede repeler cualquier agresión Rusia en el corto plazo. Muchas gracias, Eric. Rápidamente, ¿qué tenemos que poner atención en las siguientes semanas a este conflicto? Yo creo que hay un elemento aquí que nos queda pendiente. Las próximas semanas hay un actor que, hay que decirlo, es Donald Trump, que parece que es el gran negociador de todo este principio de esta escalada militar allá entre Ucrania y Rusia,
porque es el único que tiene un contacto directo con el presidente Putin a través de un teléfono directo, pero también con el presidente Zelensky. Y pues hay que estar muy atentos también a los movimientos del presidente electo Donald Trump. Muchísimas gracias, Eric Fernández. Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad es que hay que ponerle atención todavía. Según lo que nos dice Eric, es un tema de narrativa militar, todavía no tiene por qué escalar a tanto, pero también lo cierto es que pues, estos temas no se resuelven con 300 personas sentadas en Nueva York en la ONU, se tienen que empezar a resolver de otra forma y no hay otra forma, no conocemos otra forma que democracia. No puede ser posible que Estados Unidos se gaste 880,000 millones de dólares en defensa cuando, ya olvídate de Centroamérica, olvídate de México, los cinturones de pobreza en su país, los cinturones de pobreza en las ciudades de su país siguen creciendo, cinturones de drogadicción siguen creciendo y estás invirtiendo esa cantidad de dinero en atacar otros países. Tienen que empezar las sociedades a votar en contra de estas decisiones de un grupito de hombres de casi 80 años que no se quieren y que quieren pelear y que deciden el destino de casi 3 billones de personas que estamos en el mundo. Pero bueno. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.